Bienvenidos a Dossier Paranormal, lo inexplicable documentado. Siempre me había gustado lo silencioso que se ponía Dover Ridge, Pensilvania, después del anochecer. Ese tipo de silencio que te envuelve como una manta pesada, hasta que te das cuenta de que no es comodidad lo que sientes, sino aislamiento. Aquí, en la vieja casa de campo que heredé de mi abuela, las noches eran largas. Los árboles se alzaban más altos que el techo y el vecino más cercano vivía a casi 1 kilómetro por un camino de tierra que apenas merece ese nombre. Aquella noche de octubre estaba calificando exámenes en la mesa de la cocina. Soy profesora de inglés en la escuela secundaria del pueblo. Nada glamuroso, pero paga las cuentas. Era tarde, cerca de la medianoche, y la casa estaba completamente quieta, salvo por el zumbido del refrigerador y el crujido ocasional de las tablas del suelo acomodándose. Afuera, la lluvia se había convertido en neblina, lo justo para difuminar la luz de la luna sobre las ventanas. Fue entonces cuando lo escuché. 3 golpes en la puerta principal. Lentos. Uniformes. Demasiado deliberados para ser el viento o una rama. Me quedé congelada, el bolígrafo aún en la mano, escuchando. Otros 3 golpes siguieron, más fuertes esta vez. Vivo tan alejada que cualquiera que aparezca sin avisar, especialmente a esa hora, significa problemas. Mi primer pensamiento fue que alguien había atropellado un ciervo o salido de la carretera. Tomé mi teléfono y una linterna y fui hacia la puerta, mitad molesta, mitad preocupada. Cuando la abrí, la luz del porche iluminó a 2 figuras. Niños. Un niño y una niña. Ambos de unos 10 o 11 años. Descalzos en mi entrada. Su ropa estaba empapada. Suéteres delgados pegados a sus cuerpos. Jeans llenos de barro. El niño levantó la cabeza primero, su voz firme y extraña. «Señora», dijo, «necesitamos entrar». Parpadeé. «¿Qué? ¿Están heridos? ¿Dónde están sus padres?» «Vendrán pronto», dijo la niña. Su tono no coincidía con sus palabras. Sin miedo, sin urgencia, solo calma plana. Levantó la cabeza y fue entonces que vi sus ojos. Negros. No castaños oscuros, no sombreados. Negros completamente, como 2 agujeros abiertos en la realidad. Cada instinto en mi cuerpo gritó «no». Retrocedí un paso sin querer. «Pueden esperar en el porche», dije. «Llamaré al sheriff». El niño inclinó la cabeza, como tratando de comprenderme. «Tienes que invitarnos a entrar», dijo en voz baja. Se me revolvió el estómago. No sé por qué, pero la manera en que lo dijo, como una orden envuelta en un susurro, me heló la piel. «Deben irse», dije, intentando sonar firme. «Ahora». La niña frunció el ceño. «Por favor», murmuró. «Hace tanto frío». Su voz ya no sonaba como la de una niña. Era más profunda, como si 2 voces hablaran al mismo tiempo. La luz del porche titiló, y juro que el aire a su alrededor vibró. Cerré la puerta de golpe y la aseguré. Me temblaban las manos. Rusty, mi viejo Golden Retriever, empezó a ladrar desde la sala, grave y profundo, el mismo ladrido que usó la noche que un oso entró en la propiedad. Entonces vino el golpeteo. No golpes, esta vez. Golpecitos suaves en la ventana junto al cincadeno. Rítmicos. Paciente. Tac, tac, tac. Apagué la luz de la cocina, el corazón a 1000, y me asomé por las cortinas. Estaban ahí. Los 2.
mirando directamente hacia mí a través del vidrio, sus rostros inexpresivos, esos ojos negros brillando bajo la luz moribunda del porche. «No podemos entrar, a menos que nos dejes», dijo el niño, su voz apagada por el cristal. Retrocedí, murmurándome para mí misma como si eso me pudiera mantener cuerda. «No es real, no es real». La electricidad se cortó. La oscuridad se tragó toda la casa. Rusty gimió. Luego se calló. Busqué a ciegas la linterna. La encendí y casi la dejé caer cuando vi lo que estaba escrito en el vidrio empañado de la ventana. «Déjanos entrar». Eso fue suficiente. Tomé mis llaves, la correa de Rusty y corrí hacia la camioneta. No miré hacia atrás hasta llegar al final del camino. Habían desaparecido, sin huellas en el barro, sin señal alguna de que hubieran estado ahí. No dormí esa noche, y desde entonces no duermo de verdad. Cada pocas semanas me despierto con el golpeteo en la ventana, siempre el mismo ritmo, siempre cerca de la medianoche. Dejé de corregir exámenes en la cocina, dejé de abrir la puerta después del anochecer. Pero lo que más me aterra es otra cosa. A veces, cuando la luz parpadea y el viento se detiene, puedo oír susurros dentro de las paredes. Y siempre dicen lo mismo. «Nos dejaste entrar una vez, solo que no lo recuerdas». He vivido en Harlows Creek, West Virginia, toda mi vida. Un pequeño pueblo minero que nunca se recuperó del todo después de que cerraran las minas. La gente aquí dice que las colinas recuerdan todo, y a veces, cuando la niebla baja desde la cresta, lo susurran de vuelta. Yo nunca creí en esas historias, no hasta la noche en que los niños llegaron a mi puerta. Era mediados de noviembre, lo suficientemente frío como para que el aliento de mi viejo perro, Jasper, pareciera humo. Acababa de terminar un turno nocturno en la gasolinera de la Ruta 17 y estaba a mitad de una empanada de microondas cuando escuché el golpe. 3 toques. Lentos, constantes. Demasiado educados para un borracho, demasiado tarde para un vecino. Jasper gruñó antes de que siquiera me levantara. Es un mestizo viejo, medio ciego, pero esa noche se le erizó el lomo como si hubiera visto al mismo diablo. El golpe sonó de nuevo. El mismo ritmo, la misma calma. Encendí la luz del porche y miré por la ventana. 2 niños. Un chico y una chica. Quizás 12 o 13 años. Ambos con sudaderas con capucha, empapadas por la llovizna, simplemente parados ahí como si hubieran estado esperándome toda la noche. Entorné la puerta. ¿Están perdidos? El chico levantó la mirada primero. Piel pálida, cabello negro pegado a la frente. Pero fueron los ojos los que me congelaron. Negros por completo. Sin blanco, sin pupilas. Solo oscuridad. La chica levantó la cabeza después, y sus ojos eran iguales. «Señor», dijo el chico, con una voz firme pero sin emoción. «Necesitamos entrar. Por favor». No me moví. «¿Dónde están sus padres?» «Vendrán pronto», susurró la niña. «Por favor, déjenos entrar. Hace frío aquí afuera». Algo en la forma en que lo dijo no sonó bien. No era miedo, ni súplica. Más bien una orden que esperaba que yo obedeciera. Sentí un retorcijón en el estómago. Manteniendo la mano en el marco, dije, «Pueden esperar en el porche. Llamaré a alguien». El chico dio un paso más cerca. «No», dijo, más agurro esta vez. «No podemos entrar a menos que usted nos invite».
Eso me desconcertó. ¿Quién dice algo así? Mi cerebro buscaba lógica. Quizás niños de una iglesia o una broma. Pero mi estómago lo sabía mejor. Jasper ladró una vez. Luego gimió y se retiró por el pasillo. «Escuchen», dije, intentando mantener la voz firme. «Voy a llamar al sheriff». El chico inclinó la cabeza. «No necesita hacer eso». Su tono cayó una octava. Antinatural. Tan profundo que me vibró en el pecho. La luz del porche parpadeó. Una vez. 2. Luego, se apagó. La única luz venía de atrás de mí, filtrándose por la rendija de la puerta. En esa penumbra, sus rostros se veían mal, demasiado lisos, demasiado pálidos, como figuras de cera tratando de parecer humanos. La niña sonrió, y sus dientes eran pequeños, afilados, perfectos. «Solo necesitamos entrar. Hace frío aquí afuera». Cerré la puerta de golpe. La cerré con llave. Puse el pestillo. Los golpes regresaron al instante, más rápido ahora, más fuertes, resonando por toda la casa hueca. Luego, silencio. Me quedé de pie, sujetando la manija, cada músculo en tensión. Después de unos minutos, junté valor para mirar por la ventana otra vez. No estaban. La entrada estaba vacía, solo charcos reflejando la luz del porche que de pronto había vuelto a encenderse. Sin huellas, sin carro, nada. Dormí casi nada esa noche. Cada crujido sonaba como pasos, cada viento como susurros. Cuando por fin me dormí cerca del amanecer, Jasper seguía caminando inquieto a los pies de la cama. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que era el cansancio, que imaginé los ojos, las voces, todo. Pero cuando salí afuera, encontré algo que me hizo sentir un vuelco en el estómago. Una huella de mano, pequeña, del tamaño de un niño, ennegrecida como hollín, manchando mi puerta principal. La limpié, pero regresó al día siguiente, y al siguiente. Siempre tenue, siempre ahí. Dejé de hablar del tema, dejé de contarle a la gente. Pero 2 semanas después, una vecina 3 casas más abajo, la señora Haynes, fue encontrada muerta en su sillón. Su puerta estaba de par en par. La policía dijo que parecía que había dejado entrar a alguien. Ahora todas las noches, alrededor de las 11:30, apago todas las luces y me siento en la oscuridad, esperando, porque a veces lo vuelvo a escuchar. 3 golpes lentos, seguidos de una voz que dice, «Por favor, déjenos entrar». Y a veces cuando miro por la ventana, puedo verlos al final de mi entrada, simplemente de pie en la niebla, ojos como pozos negros, mirando. No han tocado en 3 noches, pero sé que lo harán. Siempre vuelven. La gente siempre decía que Harper's Hollow, Maine, era tranquilo. Uno de esos pueblos de postal donde la vida transcurre lenta y constante, escondido entre pinos interminables y un río que nunca se congela. Me mudé aquí hace 6 años, cambiando el caos de la ciudad por noches silenciosas y el sonido de búhos en lugar de sirenas. Pero últimamente, el silencio no se siente pacífico, se siente como algo esperando a suceder. Era principios de noviembre, una de esas noches en que la niebla baja espesa y pesada, pegándose al camino como si estuviera viva. Acababa de llegar a casa después de mi turno en el restaurante, cansada y oliendo a café y grasa de freidora. El reloj del microondas marcaba las 11:47 p.m. Recuerdo eso claramente porque, por alguna razón, lo miré 2 veces. Estaba sirviéndome un poco de sopa sobrante cuando lo escuché. Un golpe en la puerta. No fuerte,
no desesperado, solo toc, toc, toc. Aquí nadie viene sin avisar, mucho menos a esa hora. La vecina más cercana, la señora Callahan, tiene 72 años y está dormida a las 9. Aún así, pensé que tal vez un auto se había dañado en la ruta 12. Tomé mi abrigo y miré por la cortina. 2 niños estaban en mi porche. Un niño y una niña quizá de 10 años, pálidos como la leche y usando ropa que no correspondía a la estación, sudaderas delgadas, zapatillas mojadas por la lluvia. Tenían la cabeza inclinada hacia abajo, los rostros ocultos bajo la luz del porche. ¿Puedo ayudarlos?, pregunté a través del cristal. La niña levantó la cabeza primero y sentí algo frío retorcerse en mi estómago. Sus ojos, sin blanco, sin color, solo negro, profundo y sin fin. El niño levantó la cabeza después, y los suyos eran iguales. «Por favor», dijo la niña, «déjennos entrar. Necesitamos usar su teléfono». Su voz estaba calmada, demasiado calmada, como si lo hubiera practicado. Mis instintos gritaron no. Obligándome a sonreír con nervios, dije, «Puedo llamar a alguien por ustedes. ¿Dónde están sus parientes?» «Llegarán pronto», dijo el niño, sin expresión, «pero no podemos entrar a menos que usted nos invite». Esa palabra, invitar, le cayó mal. La forma en que la dijo no sonó como una petición, sonó como una regla. Retrocedí un paso y cerré el cerrojo sin romper contacto visual. La niña inclinó la cabeza, con esa misma calma inquietante en su rostro. «Por favor», susurró, «hace mucho frío». Su tono no era suplicante, era consciente. Entonces, las luces parpadearon. Todas las bombillas de la casa zumbaron por un segundo antes de que la electricidad se fuera por completo. Aún podía ver sus siluetas a través de la ventana, perfectamente inmóviles. Tomé mi linterna y me alejé de la puerta, con el corazón latiéndome en la garganta. Fue entonces cuando lo escuché. Susurros. No de afuera, de adentro. Voces suaves, superpuestas, resonando en cada rincón de la casa. Mi nombre, una y otra vez. «Lena, Lena, déjanos entrar». Me tapé los oídos, retrocediendo hasta chocar contra la pared. La linterna parpadeó y murió, dejándolo todo en completa oscuridad. Cuando miré hacia la ventana de nuevo, ya no estaban. Simplemente habían desaparecido. La luz volvió 10 minutos después y me quedé sentada en el suelo hasta el amanecer, con todas las luces encendidas. Cuando finalmente tuve el valor para salir, no había huellas en el porche. Ninguna. La lluvia había parado horas antes, pero las tablas estaban secas, intactas. Me dije que era el cansancio o algún tipo de alucinación. Pero la noche siguiente, en el restaurante, la señora Callahan entró pálida como papel. Dijo que 2 niños habían tocado a su puerta alrededor de la medianoche, pidiéndoles entrar. Cuando le pregunté cómo se veían, dijo, sus ojos eran tan oscuros que no podía verles la cara. Fue entonces cuando dejé de fingir que estaba en mi cabeza. Ahora mantengo las cortinas cerradas después del atardecer. Dejo la luz del porche encendida y la puerta asegurada. Pero a veces, tarde en la noche, aún lo escucho. 3 golpes, lentos y parejos, y una voz que suena como la de un niño susurrando a través de las paredes. «Lena, hace frío». Nunca pensé mucho en las historias que la gente contaba en Ashford, Maine. Relatos sobre fantasmas entre los pinos, luces sobre el lago, o niños con ojos más oscuros que la medianoche. Siempre supuse que eran cuentos de fogata en pueblos pequeños, dichos por gente que bebía demasiado whisky y necesitaba algo con lo que asustarse en las largas noches de invierno.
Pero eso fue antes de que tomara el turno nocturno en Benton's Gas en Auro. El único lugar abierto después de las 10 en 30 millas a la redonda. Comencé a principios de diciembre. Ese tipo de frío que se siente como si te mordiera los huesos. Aquella noche el negocio estaba muerto, sin turistas, ni camioneros, ni siquiera los borrachos habituales que vienen por los caminos traseros. Cerca de las 11:45 estaba apoyado en el mostrador, medio dormido, cuando sonó la campana del sensor de movimiento. Levanté la vista esperando ver un auto, pero el estacionamiento estaba vacío. El viento empujaba contra el vidrio, arrastrando nieve como ceniza. Entonces vino el golpe. No en la puerta, en la ventana, justo al lado. Me giré y me quedé congelado. 2 niños estaban de pie afuera del cristal, uno al lado del otro, con los rostros apenas visibles bajo la luz fluorescente. Un niño y una niña. No podían tener más de 12 años. Sin abrigos ni guantes. Solo piel pálida y sudaderas negras cubiertas de nieve. La niña levantó la mano y volvió a golpear. Lento, constante, casi educado. Señor, por favor, necesitamos usar su teléfono. Algo en esa voz me revolvió el estómago. No sé cómo describirlo. No sonaba asustada, ni fría. Sonaba ensayada. Desbloqué la puerta apenas un poco, manteniendo una mano en ella. ¿Están perdidos? ¿Dónde están sus padres? El niño levantó la cabeza entonces. Su rostro era pálido como la tiza. Y cuando la luz le dio en los ojos, se me cortó la respiración. No eran normales, eran negros, completamente negros, sin blanco, sin pupilas, solo oscuridad infinita. Necesitamos entrar. Retrocedí. Pueden esperar afuera. Llamaré al sheriff. La niña frunció el ceño, inclinando la cabeza como un pájaro. Por favor, tienes que invitarnos a entrar. Y fue entonces cuando todos los vellos de mi cuello se erizaron. Detrás de ellos, el aire pareció moverse, como calor levantándose del asfalto. La nieve dejó de caer. Todo el mundo se detuvo. Podía sentirlo presionando contra las ventanas, como si la tormenta misma contuviera la respiración. Cerré la puerta y la aseguré. Tienen que irse, ahora. No se movieron. La niña sonrió. No fue una sonrisa cálida. No fue humana. No debiste habernos visto, susurró. Las luces adentro parpadearon una vez. Luego se apagaron. El zumbido de la nevera, la calefacción, todo murió. La única luz que venía era de las bombas de gasolina afuera, dando justo lo suficiente para ver que ellos seguían ahí, todavía de pie, todavía observando. Fue entonces cuando comenzaron a golpear. Lento al principio, tac, tac, tac. Luego más rápido, más fuerte, sus pequeñas manos golpeando el vidrio en un ritmo continuo, como un canto. Mi corazón golpeaba tan fuerte que dolía. Tomé la linterna debajo del mostrador y la apunté hacia ellos. Habían desaparecido. La nieve afuera estaba intacta, sin huellas, sin marcas, solo silencio blanco. La electricidad volvió unos 5 minutos después. Llamé al sheriff, pero cuando llegó no había nada que mostrar.
Parecía cansado. Ni siquiera escribió un informe. Pasa a veces. Supongo que tú también escuchaste hablar de esos niños, ¿no? Le conté lo que vi. No se rió. Solo asintió lentamente y dijo, no eres el primero. Antes de irse, me miró directo a los ojos y añadió, si alguna vez vuelven, no les hables, no los mires, no los dejes entrar. Renuncié 2 días después. Eso fue hace 3 semanas. Ahora todas las noches alrededor de medianoche, la luz del sensor afuera de mi remolque se enciende. Siempre 2 veces. Me digo que son racones. El sheriff también dijo lo mismo, pero anoche cuando miré por la persiana, vi 2 siluetas pequeñas paradas al borde de los árboles, quietas, silenciosas, mirando hacia mi puerta. La luz se apagó. Cuando volvió a encenderse, se habían ido. Pero aún los veo cuando cierro los ojos. 2 figuras, ojos negros y pacientes, esperando en la nieve. Los niños del abismo. Y no han terminado conmigo. Ocurrió el invierno pasado, en Haven Mills, Colorado, un pueblo tan pequeño que la mayoría de los mapas ni siquiera se molestan en marcarlo. Rento una vieja casa de campo a unas 6 millas del pueblo. Solo yo y mi perro, Rusty. Hemos estado aquí 2 años, viviendo el tipo de vida tranquila a la que uno se acostumbra después de demasiadas desilusiones. Sin tráfico, sin vecinos, sin ruido, solo el viento golpeando el granero y algún coyote ocasional por la noche. Pero esa noche de enero lo cambió todo. Esa noche, algo me encontró. Pasaba de la medianoche cuando empezó. Hay un tipo de silencio que llega después de medianoche en invierno, cuando hasta los árboles dejan de crujir y la nieve cae sin sonido. Esa noche era así, mortalmente silenciosa. Yo estaba medio dormido en el sofá viendo una repetición de un viejo western. Rusty estaba acurrucado a mis pies, moviéndose en sueños. De repente se sentó, con las orejas rígidas y el cuerpo temblando. Miraba fijamente hacia la puerta y dejó escapar un gruñido bajo, inseguro. Fue entonces cuando lo oí. 3 golpes, no fuertes, no desesperados, solo golpes lentos y deliberados contra la puerta principal. Toc, toc, toc. Al principio pensé que quizá alguien se había salido de la carretera helada. Pasa a menudo por aquí. Así que me puse el abrigo, tomé mi linterna y fui a revisar. Pero Rusty gruñía otra vez, profundo, con los pelos del lomo levantados. Nunca hacía eso, ni siquiera con extraños. Cuando abrí la puerta, el frío me mordió. La luz del porche parpadeó una vez, luego se estabilizó. Ahí estaban 2 niños, un niño y una niña, quizá 12 o 13 años. Eran pálidos, casi grises bajo la luz, y vestidos de forma inadecuada para el clima, chaquetas finas, sin gorros, sin guantes. La nieve se les pegaba al cabello y a las pestañas, pero no parecían tener frío, ni siquiera temblaban. «Señor», dijo el niño, tranquilo y cortés, «necesitamos entrar». La niña añadió suavemente, «Nuestros padres llegarán pronto. Por favor, déjenos entrar. Hace frío». Había algo malo en cómo hablaban. Demasiado medido, demasiado ensayado. Sus voces no sonaban como las de niños asustados, sonaban desapegadas. Entonces vi sus ojos. Eran negros, no marrón oscuro, no sombreados, negros, sólidos, sin fondo, como agujeros atravesando sus rostros. Sentí el estómago revolverse. Algo primitivo se tensó dentro de mí. Cada instinto gritó peligro. Puedo llamar a alguien, quizá al sheriff. El niño dio un paso adelante y el aire se volvió más pesado, presionándome el pecho. «Por favor,
No podemos entrar a menos que nos invita. Eso fue suficiente. No pude moverme, no pude pensar. Mi mano estaba congelada en la manija, como si mi cuerpo ya no fuera mío. Entonces Rusty rompió el hechizo, ladrando como si estuviera peleando por su vida. El sonido me devolvió el control. Cerré la puerta de golpe y eché el cerrojo. El silencio que siguió fue peor que los golpes. Sin pasos, sin voces, solo nada. Me quedé ahí escuchando, con el corazón golpeando contra las revistas. Tenso el televisor detrás de mí parpadeó. Estática. Todas las luces de la casa parecían más tenues, más débiles. Fue entonces cuando escuché los susurros. «Déjanos entrar». Las palabras venían de todas partes y de ninguna. Ambas voces hablando a la vez en el mismo tono plano, una y otra vez. «Déjanos entrar». Retrocedí hasta que choqué contra el sofá. Mi escopeta estaba apoyada detrás y la tomé, aunque dudaba que sirviera para nada. Cuando me atreví a mirar por la ventana, el porche estaba vacío, solo nieve girando bajo la luz amarilla. No dormí esa noche. Cuando llegó la primera luz gris del amanecer, abrí la puerta. Había 2 juegos de huellas pequeñas marcadas en la nieve, huellas descalzas. Llegaban hasta el porche, pero no se alejaban, simplemente terminaban ahí. Eso fue hace 3 meses. Le dije al sheriff, quien se rió y dijo que probablemente eran bromistas. Pero ningún niño camina descalzo en nieve a temperaturas bajo cero, y ninguno desaparece sin dejar rastro. Desde entonces, los he escuchado otra vez. 3 golpes suaves en pleno silencio nocturno. Siempre 3. Rusty ya no ladra. Se esconde bajo la cama, gimiendo, como si supiera algo que yo no sé. Hace una semana, la luz se fue a las 2 de la mañana. El generador debía encenderse, pero no lo hizo. Cuando miré afuera, vi 2 figuras pequeñas en la línea de la valla, quietas y silenciosas contra la nieve. No sé cuánto tiempo se quedaron, pero cuando parpadeé, habían desaparecido. Ahora dejo todas las luces encendidas. El resplandor de las lámparas se ha vuelto mi armadura. No me importa la factura. La oscuridad se siente diferente desde aquella noche. Espesa, viva, esperando. Anoche, justo antes del amanecer, mi teléfono vibró. Número desconocido. Lo abrí y apareció un único mensaje. Seguimos con frío. Arrojé el teléfono. Por la mañana, la pantalla estaba rota y el fondo se había vuelto completamente negro. Solo negro. A veces escucho los golpes otra vez. A veces los susurros. A veces veo 2 pequeñas sombras en el borde del bosque. He pensado en irme, pero en el fondo sé que no servirá. Sea lo que sea que eran, me encontraron. Y me encontrarán de nuevo. Pienso en esa noche a menudo. Lo cerca que estuve de abrir la puerta, de decir, entren. Me pregunto qué habría pasado si lo había hecho. Entonces escucho los 3 golpes, suaves y pacientes, como si nunca se hubieran ido. Y me recuerdo a mí mismo, no quiero saberlo. He vivido en Nash Hollow, Kentucky, durante 38 años y he visto cosas extrañas en estas colinas. Luces sobre el valle, voces que se escuchan en los bosques cuando no hay viento, ese tipo de cosas sobre las que uno aprende a no hacer demasiadas preguntas. Pero nada, y quiero decir, nada, me preparó para la noche en que los niños llegaron a mi puerta. Era finales de marzo, justo antes de la medianoche. La lluvia caía a cántaros, golpeando el techo de zinc como si fueran dedos tocando desde arriba. Me había quedado dormido en el sillón reclinable con la televisión encendida, algún infomercial nocturno sonando de fondo. Entonces, entre la estática y el trueno, escuché un sonido que no debería haber estado allí. 3 golpes en la puerta principal. Lentos,
parejos, deliberados. Aquí nadie toca la puerta después de que oscurece. Si lo hacen, o es un problema o es un viajero perdido. Y de cualquier manera, piensas 2 veces antes de abrir. Aún así, me levanté. Me puse mi camisa de franela y fui a ver. A través de la ventana empañada por la lluvia, los vi. 2 niños parados en mi porche. Un niño y una niña, tal vez 11 o 12 años. Estaban empapados, encogidos juntos, vestidos con ropa demasiado ligera para el clima. Chaquetas delgadas, sin gorros, sin paraguas. La niña habló primero. «Señor», dijo con una voz tranquila y firme, «necesitamos entrar». Fue ahí cuando noté que algo no estaba bien. Su voz no sonaba normal, plana, como si estuviera leyendo un guión. El niño levantó la cabeza después, y eso fue cuando vi sus ojos. Negros, no marrón oscuro, no sombras, negros, de párpado a párpado, brillantes y sin fondo, como 2 gotas de petróleo. Retrocedí de la ventana. El pulso se me disparó. «¿Están bien?», pregunté a través del vidrio. «¿Dónde están sus padres?». «Están en camino», dijo el niño. Su voz no tenía tono, no tenía emoción. «Por favor, déjenos entrar». Sentí como algo primitivo se retorcía dentro de mí. Miedo puro y animal. El tipo de miedo que no viene de la lógica, sino del instinto. «Pueden esperar bajo el techo», dije. «Llamaré a alguien que venga por ustedes». La niña inclinó la cabeza y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «No podemos entrar a menos que nos invite». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. No sé por qué, pero me congelaron. La lluvia afuera sonaba más fuerte, martillando el techo. La televisión cambió estática, zumbando como un enjambre de moscas. Alcancé el teléfono, pero la línea estaba muerta. Entonces empezaron los susurros. No venían de afuera, venían de dentro de la casa. Al principio eran tenues, como el viento colándose bajo la puerta, pero fueron creciendo, haciéndose más claros, docenas de voces superpuestas murmurando cosas que no lograba entender. Me agarré la cabeza, el corazón golpeando con fuerza, y grité: «¡Fuera de mi porche!». Cuando miré otra vez, se habían ido. El porche estaba vacío y la lluvia acumulándose donde habían estado parados. Cerré todas las lascuras de la casa, tomé mi linterna y mi escopeta y esperé la mañana. No dormí nada. Cuando por fin llegó la luz del día, revisé afuera. No había pies en el barro, ninguna señal de que alguien hubiera estado allí, pero no me lo había imaginado. No podía haber sido. Esa tarde conduje al pueblo y se lo conté a mi amigo Tom Granger, que trabaja en el departamento de carreteras del condado. Me escuchó en silencio, pálido, y luego dijo: «Tú también los viste». Resulta que no era el primero. Tom me contó de una pareja mayor cerca de River Bend que dejaron entrar a 2 niños como esos el invierno pasado. Los dejaron entrar. A la mañana siguiente, los encontraron muertos en sus sillas, sin heridas, sin señales de lucha, solo 2 manchas negras en el piso bajo sus pies, como si algo hubiera quemado la madera desde adentro. Me mudé de esa casa 2 semanas después. No podía soportar estar ahí de noche, pero a veces, cuando la lluvia cae fuerte y la luz parpadea, juro que todavía los escucho. Los golpes, los susurros y esa voz suave e inquietante diciendo: «No podemos entrar a menos que nos invite». No he vuelto a dejar entrar a nadie después del anochecer. Siempre decían que Colebrook, West Virginia,
Era el tipo de pueblo donde nada cambiaba. Un lugar tranquilo escondido entre montañas con neblina y carreteras mineras, donde la gente aún saludaba a las camionetas que pasaban, y el sonido más fuerte de la noche era el del arroyo detrás del viejo aserradero. Eso era lo que me gustaba, la quietud, hasta que una noche la quietud se sintió viva. Era principios de diciembre, recién pasada la medianoche. Estaba cerrando la tienda de conveniencia donde trabajo el turno nocturno, uno de esos lugares solitarios en la Ruta 19, donde los camioneros paran por gasolina y café. Afuera hacía un frío que calaba los huesos, el tipo de frío que vuelve el mundo silencioso. Recuerdo haber pensado en lo hermosa que se veía la neblina deslizándose por el estacionamiento, como el humo de un fuego que se está apagando. Entonces los vi. 2 niños de pie junto a la máquina de hielo, un niño y una niña, quizás 9 o 10 años, pálidos y silenciosos. No había escuchado ningún carro llegar, y la neblina era tan espesa que no los vi acercarse. Simplemente aparecieron. «¡Ey!», dije, intentando sonar casual. «¿Están perdidos?». El niño dio un paso hacia adelante. Su voz era plana, ensayada. «¿Puede ayudarnos? Necesitamos entrar». Algo en su tono me congeló. No estaba asustado ni llorando, solo decía una frase, como un hecho. Miré a la niña, y fue entonces cuando vi sus ojos. Negros, completamente negros. No marrón de oscuro, no sombras. Negros como si le hubieran vaciado lo humano y rellenado con tinta. El estómago se me revolvió. «¿Están bien?», pregunté, forzando una sonrisa. «¿Dónde están sus padres?». Ella inclinó un poco la cabeza. «Tenemos frío», dijo suavemente. «¿Podemos entrar?». Sus palabras no coincidían con su rostro. No había temblor, ni urgencia, ni angustia. Solo vacío. Sentí las llaves resbalarse de mis dedos y caer al suelo. «Pueden esperar junto a la puerta», dije. «Llamaré al sheriff». El niño dio otro paso hacia mí. «No tiene que llamar a nadie», dijo. «Solo invítenos a entrar». Algo dentro de mí gritó «no». Retrocedí buscando el teléfono detrás del mostrador, pero la línea estaba muerta. Todas las luces de la tienda parpadearon, zumbando como si se estuvieran quemando. Podía sentir la electricidad en el aire, erizándome la piel. Entonces comenzó el golpeteo. No en la puerta, en la ventana lateral. Me giré suavemente y ahí estaban, con las caras pegadas al vidrio. Ambos sonreían ahora. Sus ojos tragaban la luz, como pozos sin fondo. «Por favor», susurró la niña. «No podemos entrar a menos que nos invite». Tropecé hacia atrás y me encerré en el cuarto de almacenamiento, con el corazón golpeando tan fuerte que me dolían las costillas. Me quedé allí quizás 10 minutos, o 1 hora, no podría decirlo, hasta que el zumbido cesó y la quietud volvió. Cuando por fin salí, el estacionamiento estaba vacío. No había pies sobre la escarcha, no había neblina, solo el murmullo lejano de la autopista. Le conté a la empleada del turno de la mañana. Me miró como si hubiera perdido la cordura y luego dijo: «¿Escuchaste sobre los niños Morgan, los que desaparecieron la semana pasada cerca de la colina?». Ascendí lentamente. Ella se inclinó y susurró: «Dicen que todavía aparecen por las noches pidiendo entrar». Me reí, como si fuera un chiste, pero esa noche, cuando llegué a casa, la luz parpadeó otra vez. Miré por la ventana y bajo la tenue luz del porche vi 2 pequeñas siluetas al borde del patio, esperando. Ahora mantengo las cortinas cerradas, las luces encendidas, las puertas aseguradas, pero a veces, cuando el viento se calla y la noche se vuelve demasiado silenciosa, lo escucho otra vez, golpecitos en el vidrio, y esa misma voz hueca, suave y paciente, susurrando en la oscuridad: «Por favor, solo invítenos a entrar».
He vivido en Ashford, Kansas, toda mi vida. Un pequeño pueblo por el que la mayoría de la gente pasa sin siquiera darse cuenta. Tenemos un solo restaurante, 2 gasolineras y más millas de campos de trigo que personas. Nunca pasa nada emocionante aquí, o al menos eso creía. Hasta la noche en que los vi. Era finales de octubre, justo después de la cosecha. El aire tenía ese frío seco que atraviesa la chaqueta, y el viento llevaba el olor tenue de hojas quemadas desde los campos. Conducía de regreso a casa de mi trabajo en el elevador de grano, alrededor de las 11:30 p.m. Los caminos estaban vacíos, ese tipo de vacío que te hace sentir como si fueras la última persona en el mundo. Fue entonces cuando noté a 2 figuras paradas junto a la carretera del Condado 8, justo bajo el farol roto, cerca del viejo granero de los Miller. Al principio pensé que eran niños. 2 de ellos, un niño y una niña, tal vez 10 u 11 años, parados completamente quietos, sin linterna, sin bicicletas, sin adultos cerca, solo mirando. Reduje la velocidad, bajé la ventana a la mitad y pregunté: ¿están bien? ¿Necesitan que los lleve? No respondieron de inmediato. La niña dio un paso adelante, y fue ahí cuando vi sus ojos. Negros. No marrón oscuro, no sombreados. Completamente negros, como 2 agujeros abiertos en su rostro. Se me cayó el estómago. El niño dio un paso después. Igual. Sin blanco, sin reflejo, nada. Señor, dijo el niño suavemente, necesitamos ir con usted. Algo en la forma en que lo dijo, plana, sin emoción, me erizó la nuca. No. Llamaré a alguien para que venga, respondí, con la voz quebrantándose un poco. No puede llamar a nadie, dijo la niña. Su teléfono no funcionará. Y tenía razón. Miré mi teléfono en el tablero. Sin señal. Pantalla negra. Fue entonces cuando el motor del auto titubeó y se apagó. Los faroles se apagaron y me quedé casi en completa oscuridad, la única luz viniendo de la luna entre las nubes. Los 2 niños se quedaron de pie, inmóviles, sus rostros sin expresión, sus ojos tragando la luz. La voz del niño volvió, más cerca esta vez. Por favor, déjenos entrar. Tenemos frío. Apreté el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Aléjense, dije con dureza. Voy a llamar al sheriff. La niña inclinó la cabeza, su voz baja pero clara. No entiende. Necesitamos entrar. Usted nos invitó. Yo no... Me detuve. Porque lo supe en ese momento. Yo había dicho: ¿necesitan que los lleve? Eso fue suficiente. Eso fue la invitación. Giré la llave, rezando que el motor volviera a arrancar. Al principio nada. Luego, milagrosamente, los faroles se encendieron.
La carretera estaba vacía. Los niños ya no estaban. No había huellas en el polvo. No había sombras en el trigo. Solo silencio. Me quedé un minuto ahí, temblando, tratando de convencerme de que lo había imaginado. Al final conduje a casa. Aseguré todas las cerraduras y me fui a la cama. No dormí casi nada esa noche. Escuchaba golpes suaves en las ventanas, rítmicos, como uñas en el vidrio. Y cuando finalmente reuní el valor para mirar, no había nada allí. Solo mi reflejo. Al día siguiente, le conté a mi compañero de trabajo Jack lo que pasó. Se puso pálido y dijo: «No eres el primero. El viejo Harris juró que vio a 2 niños iguales cerca de esa carretera el año pasado. Querían entrar en su camioneta también. Se mudó a Oklahoma después de eso. Ha pasado una semana, pero no puedo sacudirme la sensación de que volverán. Cada noche escucho susurros en el viento afuera de mi ventana, débiles y fríos. A veces creo ver movimientos cerca del granero al otro campo. Pequeñas figuras, quietas en la oscuridad. Y cada vez que paso por ese tramo de carretera, el farol roto parpadea, como si estuviera advirtiéndome. O tal vez, llamándolos de vuelta». Siempre decían que en Fairfield, Vermont, nunca pasaba nada malo. Un pueblo de postal, envuelto en bosques de arce y olor a humo de chimenea. El tipo de lugar donde todos conocen tu nombre y los desconocidos destacan como nubes de tormenta. Yo también solía creer eso, hasta el invierno pasado. Ahora, dejo las luces encendidas todas las noches y rezo para no volver a escuchar ese golpe. Era el 6 de enero, la noche más fría del año. La nieve se había acumulado más arriba de la baranda del porche, y la electricidad parpadeaba por culpa del viento. Vivo sola en una pequeña cabaña junto a la Ruta 36, a 1 kilómetro del pueblo. Estaba preparando té y leyendo junto al fuego cuando escuché el primer golpe. 3 toques lentos, deliberados, en la puerta principal. Al principio pensé que era el viento o alguna rama caída, pero luego volvió. Toc, toc, toc. Me quedé inmóvil. Nadie viene aquí después de que oscurece. El camino es una plancha de hielo y mis vecinos son granjeros retirados que llamarían por teléfono antes de venir. Me levanté, con el corazón martillando en el pecho, y me acerqué a la ventana. Ahí, iluminados a medias por la luz del porche, había 2 niños, un niño y una niña, quizá de 10 años, pálidos como la nieve detrás de ellos. No llevaban abrigos, solo ropa delgada y gris, empapada y rígida por el hielo. Entrecerré la puerta apenas 1 pulgada. ¿Están perdidos? ¿Dónde están sus padres? El niño levantó la mirada primero, y fue ahí cuando lo vi. Sus ojos negros, no marrón oscuro, no sombreados, negros, como pozos donde la luz va a morir. Los de la niña eran iguales. Sentí que se me cortaba la respiración. «Por favor», dijo ella suavemente, «podemos entrar. Hace mucho frío». Cada instinto que tenía gritó que no. Mi mano se aferró al marco de la puerta. «Hay una gasolinera a unos 3 kilómetros.
¿Puedo llamar a alguien para que venga? El niño la dio la cabeza. No podemos entrar a menos que usted nos deje. Las palabras me golpearon como agua helada. Su tono no era suplicante, era seguro, como una regla tallada en piedra. La niña sonrió, pero no era la sonrisa de una niña. Era demasiado lenta, demasiado consciente. «Por favor», susurró de nuevo, «déjenos entrar». Entonces, las luces se apagaron. Todas las bombillas estallaron a la vez y la habitación quedó sumida en una oscuridad absoluta. Retrocedí, con el corazón desbocado, mientras el viento aullaba entre las rendijas de la cabaña. Afuera aún podía verlos, quietos bajo la luz del porche, con la cabeza inclinada al mismo ángulo, al mismo ritmo. «¡Lárguense!», grité, cerrando la puerta de golpe. Busqué mi teléfono, pero la pantalla estaba muerta, sin señal, sin batería, sin nada. Y entonces, a través de la madera, sonaron nudillos pequeños golpeando de nuevo. Toc, toc, toc. No gritaron, no suplicaron, solo ese ritmo, constante, paciente, como si supieran que tarde o temprano tendría que abrir. Me senté en el suelo durante lo que parecieron horas, aferrando al atizador de la chimenea, escuchando cómo los golpes se desplazaban de la puerta a las ventanas laterales, suaves, medidos, precisos. Cuando finalmente salió el sol, el sonido se detuvo. Las luces regresaron. Esperé hasta pleno día para abrir la puerta. No había huellas en la nieve. Solo un círculo tenue derretido en la escarcha donde habían estado. Le conté al sheriff lo que pasó. Él asintió, dijo que probablemente eran niños haciendo travesuras. Pero cuando mencioné los ojos, se puso pálido. Me dijo que no hablara más del tema, que hay cosas que no necesitan invitación. Eso fue hace 3 semanas. Anoche, cerca de medianoche, lo escuché otra vez. 3 golpes, lentos, en la puerta.